Primer seminario estudiamos lo de John Snow y el proceso que pasó para la epidemia o los brotes de cólera. Y recuerdan ustedes que John Snow era anestesiólogo y tenía un background que por ser anestesiólogo manejaba bien la teoría de los gases. Y en ese tiempo él tenía como modelo la teoría miasmática y con el brote de cólera en Londres. Y él observó que no cuadraba. Con lo que él conocía, el brote de cólera no cuadraba con la teoría miasmática. Porque él decía que si la teoría miasmática era cierta, los hedores, la única vía que tenían para ingresar al organismo era por vía respiratoria. Y los pacientes con cólera no tenían ninguna sintomatología respiratoria. Más bien tenían problemas digestivos. Entonces debería existir alguna sustancia, ¿cómo le llamó? Mórbida, gracias. Una sustancia mórbida que ingresara por vía oral, se eliminara por vía natural y que mantuviera ese círculo, ¿no? Entonces él decía que eso era probable. Entonces él formuló, bajo una observación de hechos concretos, él planteó un problema, que la teoría miasmática no cuadraba para el caso del cólera. Posiblemente por otras enfermedades tal vez, pero para el caso del cólera en concreto no cuadraba. Entonces él planteó una hipótesis, y él planteó que debería existir una sustancia mórbida. Y bajo esa hipótesis él utilizó un plan. Por eso que se le llama el padre de epidemiología, porque estableció y creó una metodología epidemiológica para llegar a un diagnóstico epidemiológico. Él no tuvo una guía, él lo inventó, por eso es que se le conoce como el padre de la epidemiología. Entonces, él usó una serie de variables. ¿Cuál fue la primera variable que usó? Mortalidad. Empezó a buscar los fallecidos e hizo un mapa. Pero para el primer brote de cólera y para el segundo no tuvo mayor conclusión, porque las fuentes de agua estaban todas en la parte inferior del río Támesis y entonces no había mayores diferencias. Para el tercer brote, una de las bombas pasó hacia la parte superior del río Támesis y entonces él pudo comprobar que estando en la parte superior de la ciudad, la tasa de mortalidad por cólera era mucho menor comparado con la que se quedó en la parte inferior. Y entonces encontró que había un riesgo 8.5 veces mayor de morir por cólera en aquellos que usaban la bomba que estaba en la parte más inferior de la ciudad. Esa conclusión le permitió a él usar o logró conseguirlo a través de usar variables. Entonces lo que queremos justamente en la clase de ahora es recorrer tal vez un poco lo que hizo John Snow para plantear su problema y contrastar su hipótesis. Entonces, ¿qué es la medición? Es aquello que puedes medir. Cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando, entonces, y lo puedes expresar en números, tú puedes decir que sabes algo acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, ustedes escucharon en la primera clase del doctor Mesarina que existe un riesgo en el caso de los alumnos que no vienen a la clase teórica. ¿Cuál es ese riesgo? Desaprobar el curso. 4 veces. 5. Más o menos, a ver, me ha dicho a mí el doctor Mesarina que está alrededor del 50%, 40 y tantos por ciento. O sea, eso significaría que de cada dos alumnos que no vienen a clase teórica, uno va a jalar. Uno tiene el riesgo de jalar. Entonces, si yo voy al hecho de que cuando puedes medir aquello que estás hablando y expresar el número, es que sabes algo acerca de ello, es que estoy diciendo lo que estoy expresando. En los años anteriores, como no teníamos esta información, el alumno que no venía en teoría no tenía una idea de lo que el riesgo estaba corriendo. Pero ahora sí ya lo tiene. Entonces, según esa información, él puede tomar libremente su decisión de venir o no a la clase teórica. Pero él ya sabe que tiene, de cada dos alumnos, uno tiene la opción de jalar por no venir a la clase teórica. Luego, Boyle dice, mira lo que sea medible y lo que no sea medible, vuelve a lo medible. El alumno que no viene a la clase teórica piensa que, bueno, yo no vengo a teoría y no pasa nada, ¿no?
pero nosotros lo que aparentemente no era medible lo hicimos medible. Y hemos pasado lista, y la lista que hemos pasado, entonces hemos comparado, contrastado de aquellos alumnos que faltaban, cuáles eran sus notas finales. Y entonces hemos llegado a esta conclusión, o sea, lo que no era medible, aparentemente lo hemos vuelto medible. Y en función de calidad, dice, lo que no se mide, no se puede administrar, y lo que no se administra, no se puede mejorar. ¿Cierto? Demi. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos este dato de la posibilidad y riesgo de desaprobar, y entonces ya lo podemos administrar, porque esa información se la damos a ustedes. Y ustedes tienen su decisión de decidir venir o no a clases. ¿De acuerdo? Entonces, cuán importante viene a ser en el tiempo de John Snow y en el tiempo de hoy el hacer la medición. ¿Qué es la medición? Dice, constituye uno de los aspectos más importantes en la metodología epidemiológica, donde la observación es la base de la medición, es la base de la metodología científica y la base de la epidemiología. Cuando se tiene una hipótesis y esta es planteada, lo que necesitamos nosotros es someterla a prueba, es decir, escudriñarla para ver si efectivamente encontramos o no razón en ella. Y para que logremos eso, necesitamos desmenuzar, descomponer en un conjunto pequeño de variables que me permitan a mí evaluarlos, medirlos, ¿no? La función de las variables es proporcionar información asequible, ¿no?, de una manera fácil y sencilla para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples. Entonces yo hago un evento y lo distribuyo. Las variables que no me van a ser útiles las descarto, y las que son de mi utilidad, esas son las que voy a usar para medir y llegar a contrastar la hipótesis que estoy planteando. ¿Qué es la medición? Consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población, un evento, usando ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo decido que una persona es hipertensa? Cuando la presión arterial es mayor, ¿no?, de 140/90, ¿no es cierto? O sea, por convención lo hemos puesto, no sé si estadístico o no, pero ya tenemos un punto de corte que me diga que de aquí hacia arriba es hipertenso, de aquí hacia abajo es normal. Entonces, esa es la idea, asignar un número, una calificación a alguna propiedad específica, en este caso la presión arterial, ¿no?, de un individuo o una población de un evento, usando ciertas reglas, ¿no? Y para obtener esa presión arterial tengo que también tener ciertas reglas. Según MEPS, es el procedimiento, dice, para aplicar una escala estándar a una variable o un conjunto de variables. ¿Por qué es una escala estándar? ¿Qué utilizo yo para medir la presión arterial? Un instrumento, en este caso el esfingomanómetro, para medir la presión arterial. O sea, ese es mi instrumento. Aneroide, de mercurio, como sea, yo tengo un instrumento que me permite medir la presión arterial, ¿no? La medición permite alcanzar un alto grado de objetividad al usar los instrumentos, escalas y criterios aceptados como válidos por la mayor parte de la comunidad científica. Si alguien inventa un aparato diferente al esfingomanómetro o al tensiómetro para medir la presión arterial y es válido, entonces también se puede aceptar como instrumento para ser usado para medir la presión arterial. Mientras no se invente, el esfingomanómetro o el tensiómetro es el instrumento ideal para medir la presión arterial. ¿De acuerdo? Y eso tiene que estar, como dice aquí, validado, o sea, tiene que ser un instrumento reconocido. La variable es una característica, ¿no?, un atributo, una cualidad, una propiedad de un objeto, de un evento, de un sujeto, de una población, de un fenómeno que nosotros le damos, ¿no? Es un atributo que nosotros le damos. Tiende a variar o tiende a tomar diferentes valores dependiendo de la situación. En una situación puede tomar un valor, en otra situación puede tomar otro valor, o en un tiempo un valor y en otro no, ¿no? Entonces, eso en función a ciertas características que pueda tener la variable o el atributo. Y la variable también tiene que ser susceptible de ser medida. Como decíamos en las láminas iniciales, aquello que no se puede medir, en lo medida posible volverlo medible. Y según eso, permita ser, si se puede medir, permita ser evaluado, ser comparado y contrastar con la hipótesis que se ha planteado.
Esta variable se clasifica, y se clasifica según la relación que hay en ellas. Entonces, tengo una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente se le considera también variable explicativa, es la variable que produce cambio en la otra, ¿no? Y es la causa o es el factor de exposición. Y la variable dependiente es la variable de respuesta, es la variable que presenta el cambio, es la variable que presenta el efecto o es la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial sería el factor de riesgo. ¿Y cuál sería el factor dependiente? ¿Qué me puede producir una hipertensión arterial? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Puede producirme un derrame isquémico o hemorrágico, pero un accidente cerebrovascular. En este caso, la variable independiente es la hipertensión arterial, que produce el efecto de la variable dependiente, que es el accidente cerebrovascular, ¿cierto? Otra forma de clasificación es según la ubicación de las variables epidemiológicas, ¿no? Y para esto utilizamos la triada epidemiológica. Y ahí tenemos el tiempo, que especifica y responde al cuándo, o sea, en qué momento fue. La variable espacio, ¿no? Que responde al dónde, en qué lugar, ¿no? Y la variable personal, que responde a quién, con sus características propias inherentes, ¿no? Que están asociadas a los factores de riesgo que están implícitos. Por ejemplo, en el segundo seminario para fiebre amarilla en historia natural, en la parte prepatogénica debería incluirse no solamente la triada ecológica, agente, huésped, ambiente, sino la lista de factores de riesgo que hacen que esta interacción se produzca, ¿no? Y ahí tendríamos, por ejemplo, deforestación, cambio climático, población susceptible no vacunada, ¿no? O baja cobertura de inmunizaciones, ¿no? Trabajo en selva virgen, ¿no? Por ejemplo, trabajo de leñaderos, de mineros que buscan oro en los ríos. Esas son factores de riesgo que hacen que sea posible que se produzca la interacción entre la gente y el huésped. Otra forma de clasificar es según su naturaleza, y ahí se clasifica en dos formas: categórica o cualitativa, y la otra es numérica o cuantitativa. La clasificación según su naturaleza en la forma categórica es o dicotómica o politómica, y la clasificación según su naturaleza numérica o cuantitativa es discreta o continua. Estos nombres que están acá entre paréntesis son para la siguiente clasificación, pero es para que se entienda cómo se utilizan. Veamos la siguiente clasificación y luego regresamos aquí. La otra forma de clasificar es según su escala de medición, y según su escala de medición tiene también su potencia. La variable, cuando se clasifica según su escala de medición, la más simple es la nominal, que es una variable categórica, y esta variable categórica marca categorías pero sin ningún tipo de jerarquía. Ejemplos: causa de muerte, puede ser por diabetes, hipertensión arterial, por dengue, por cualquier otra enfermedad, por tuberculosis, por SIDA, etc. ¿Morir por SIDA es más importante que morir por diabetes? ¿O morir diabetes es más importante que morir por SIDA? O sea, no hay un orden, ¿no? Entonces simplemente se categoriza. Lugar de residencia, también igual que en la casa de muerte, no hay ninguna categoría. Morir en el cercado de Lima es lo mismo que morir en San Borja, o morir en San Isidro, o morir en La Molina. O sea, no interesa el lugar, simplemente te permite categorizar, ¿no? Y el sexo también, ¿no? Hombre o mujer, ninguno de ellos es más importante que el otro, simplemente me permite categorizar en dos opciones: un hombre o una mujer. La otra forma es de la de menor valor. La de siguiente mejor valor es la ordinal. En la ordinal existe jerarquía. ¿Por qué? Porque aquí sí yo, además de que está categorizado, existe una jerarquía, es decir, uno vale más que el otro. Ejemplos: la severidad del dolor. Si yo digo que el dolor es intenso, y luego que el dolor es medio, y que el dolor es leve o que no tiene dolor, ¿estoy diciendo que uno vale más que el otro? No. Claro, estoy diciendo que el dolor severo es más que el dolor medio, y que el dolor medio es más que el dolor leve.
y que el dolor leve es más que sin dolor. Entonces estoy categorizando. Sin embargo, no puedo determinar cuál es la diferencia entre una y otra, porque eso dependerá de la subjetividad de cada uno para el dolor. Igual es el grado de instrucción. En el grado de instrucción yo también categorizo iletrado, primaria, secundaria, superior. ¿Correcto? Definitivamente superior es mejor que secundaria, y mejor que secundaria, mejor que primaria y secundaria, y mejor que iletrado es primaria. Entonces, categorizo. ¿De acuerdo? Entonces, igual en calidad de atención, ¿no? Una calidad perfecta, ¿no? Una calidad buena, ¿no? O muy buena y buena, una media o regular, una mala, muy mala, una pésima, ¿no? Entonces estoy categorizando. Entre una y otra clasificación existe cierta diferencia. Esa es la ordinal. La siguiente, dos son cuantitativas. La discreta, en la que se ve entre valor y valor una distancia relativa, es aquella que tiene jerarquía, ¿no? Y se puede medir distancia relativa. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados, el coeficiente intelectual o el número de hijos. En el caso del número de hijos, por ejemplo, yo tengo o 1, o 2, o 3, o 4 hijos. No puedo tener 3,5 hijos, o un cuarto, ¿no es cierto? O es 1 o es 2, no es 1,5. Entonces, la distancia entre uno y otro se puede relativamente ver un valor entero. En el caso de continua, la distancia es absoluta. Ahí sí. ¿Por qué? Porque a diferencia del número de hijos en que no hay un valor en medio entre 1 y 2, en el caso de la variable continua, sí existen valores intermedios. Y ahí el valor 0 significa que no existe la variable. Entonces, por ejemplo, en peso, un peso de un individuo puede ser 8 kilos de un niño, ¿no? 8 kilos y medio, 8 kilos 800, 8 kilos 900, 8 kilos 950 gramos, ¿no? O sea, hay valores intermedios entre un valor entero y el siguiente. O sea, hay una infinidad de valores. Todo depende de tu instrumento que lo pueda medir. Si es una balanza que puede medir inclusive en miligramos, te va a salir hasta miligramos. Si es una balanza que puede medir solamente cada 100 gramos, entonces te va a salir con diferencia de 100 gramos. Eso depende de tu capacidad, de la capacidad del instrumento con que vas a medir. Entonces, lo importante que quiero que vean que esta clasificación se muestra de medición, si yo regreso a la anterior, también la puedo ubicar según su naturaleza. ¿Por qué? Porque las dicotómicas, comparadas con las escalas, ¿no? Según su naturaleza aquí, según la escala de medición, la dicotómica sería igual que la nominal. ¿Por qué? Porque la dicotómica me dice que tengo solamente dos opciones: sexo, hombre o mujer, no hay más opciones. Enfermo o sano, no hay más opción. Sí o no. ¿Me quieres o no me quieres? ¿Cierto? No hay otra. No, más o menos me caes, a lo mejor más tarde. No. O sí o no. ¿De acuerdo? Acá no hay gris. Esa es dicotómica, nominal. Y la categórica, según su naturaleza politómica, significa que no son dos opciones. Pueden haber más opciones. Por ejemplo, en lugar de residencia, puedo poner los 32 o 30 y tantos distritos que hay en Lima. Ya no solamente son dos, son 30 y tantos distritos. ¿De acuerdo? ¿No? Pero, lugar de residencia sigue siendo nominal, porque el que ocurra en Miraflores o el que ocurra en San Isidro, ninguno es más que el otro. ¿Cierto? Simplemente es el lugar donde se muere o el lugar donde se vive. ¿No? Entonces, sigue siendo nominal, pero politómica. Nominal, pero politómica, porque tengo una lista de 32 distritos en el cercado de Lima, en Lima. La causa de muerte también puede ser una infinidad, ¿no? Las 20 primeras causas de muerte en el distrito son 20 causas. Ninguna es más importante que otra, salvo por el número de muertes que provoca. Pero en este caso yo no estoy midiendo números, simplemente estoy categorizando las causas de muerte. Pero cuando hablo de grado de instrucción, de acuerdo a lo que vamos a decir hace unos momentos, ahí sí hay orden, porque el superior es más que el de secundaria, y el secundaria es más que el de primaria, y el de primaria es más que el de letrado.
¿De acuerdo? Entonces, en las politómicas pueden ser nominales, pero también pueden ser ordinales. Hay de los dos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero acá aclarar es que la politómica también usualmente podría ser ordinal. Igual acá, las discretas, las numéricas discretas se refieren a las de intervalo, y según su clasificación de naturaleza, la numérica en la escala de medición sería de intervalo, y según su naturaleza la continua, en la escala de medición sería la de razón. Y las características que ya les mencioné. Y acá, para resumir, lo que yo más o menos quiero decir, que la ordinal incluye a la nominal, la de intervalo incluye a la ordinal, y la de razón incluye a la de intervalo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué? Porque para ser ordinal yo necesito categorizar, pero darle un orden. Y la de intervalo, además de darle un orden, necesito intervalos, y que esos intervalos en la medida posible sean iguales, aunque relativos, pero iguales. Y la de razón, como es la de intervalo, pero el cero es significativo, el cero tiene valor, y hay una serie de valores intermedios que le dan más opciones a esa variable. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo una variable nominal, simplemente puedo decir o es igual o es diferente, ¿no? Por ejemplo, o es hombre, ¿no? O es mujer. O es igual o es diferente. Entonces, si yo cojo es varón, es igual a hombre, es igual a hombre, es diferente, es mujer. Es igual, es hombre, es igual, es hombre, es diferente, es mujer. ¿Cierto? Entonces yo voy categorizando. Pero la ordinal no solamente me permite categorizar entre igual o diferente, sino también me dice cuál es mayor o cuál es menor. Pero la numérica, sea de intervalo o sea de razón, me permite, además de lo anterior, sumar o restar, me permite multiplicar o dividir, me permite sacar el promedio, varianza, desviación estándar, etc. O sea, me permite hacer una serie de cosas, me da más información. Por tanto, si hablamos de importancia, la importancia aumenta de abajo hacia arriba. Si queremos quitar la importancia, es de arriba hacia abajo. Y eso se ve fácil. Por ejemplo, la variable peso, ¿qué tipo de variable es? Continua. ¿Qué variable? Continua, ¿cierto? De razón. Continuo de razón. Entonces, eso significa que es numérica y yo le puedo sumar, restar, dividir, sacarle promedio. ¿Correcto? ¿No es cierto? Puedo hacer eso. Entonces, sacarle varianza, desviación estándar, puedo sacarle eso. Entonces, sin embargo, a la variable peso, yo le puedo dar un orden, ¿no? Y digo, ordinala, digo, obesidad, que tiene más peso que sobrepeso, que tiene más peso que normal y que tiene más peso que adelgazado. ¿Correcto? Lo he vuelto, lo que es numérico, lo he vuelto ordinal. Más aún, yo puedo decir, no, peso adecuado, peso inadecuado. ¿Qué he devuelto? Nominal. Pero al ponerle peso adecuado, peso inadecuado, puedo sumar, puedo restar, dividir, multiplicar, sacarle promedio, entonces pierde potencia. Si yo la numérica la vuelvo nominal, pierde potencia. Por eso que lo que se busca es que la variable, en la medida posible, sea numérica y la mantengamos como numérica. Aun cuando después durante el estudio la categoricemos, pero que su variable en la base de datos se mantenga como variable numérica, porque ahí le podemos sacar toda la riqueza de información que esa variable genera. Veamos ahora características de la medición. Vamos a hablar de validez, repetibilidad, error y sesgo, precisión y imprecisión. ¿Qué es validez? Validez se refiere a la medición que se realiza y que mide realmente lo que se quiere medir, ¿de acuerdo? Y con la mayor exactitud posible. Es decir, si yo tengo una balanza, esa balanza debe medirme el peso lo más exacto posible. Eso es lo que se quiere con validez. Entonces, la validez le permite que el instrumento refleje realmente el valor real, no una aproximación, sino el valor real. Y repetibilidad, ¿qué es eso?
la capacidad de que si yo tengo unos resultados, los mismos resultados los puedo repetir yo con otro investigador, el mismo investigador, otro investigador, en otro lugar o en otro momento. Entonces, repetir el mismo estudio, la misma medición, bajo las mismas características y no tener resultados diferentes, sino tener los mismos resultados. Y aquí vienen dos términos, que es precisión y imprecisión. ¿A qué se refiere precisión? Precisión se refiere cuando las observaciones no difieren mucho entre ellas, ¿no? Entonces, en ese caso, se dice que la medición es precisa. Para los dos ejemplos que se han puesto hacia la derecha de esa definición, ambas son precisas. Sin embargo, una de ellas, si consideramos que el punto medio de este tablero, el punto medio es el valor real, la primera se acerca y está en el valor real. La primera está en el valor real. En cambio, la segunda es precisa, pero la precisión se ha ido hacia un lado, hacia arriba y afuera. Pero es precisa, porque todos los puntos han ido dando hacia un mismo lado. ¿Qué ha ocurrido en el segundo caso? O sea, el famoso ejemplo del tirador. El tirador es el mismo, solo que se le cambió de instrumento. En el primer instrumento, primera escopeta, se le dio una escopeta bien precisa y con el cañón adecuadamente calibrado, ¿de acuerdo? Entonces disparó 6 tiros seguidos y pum, 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 todos dan en el valor real. El segundo se le da una escopeta, pero no calibrada el cañón, y da 6 tiros seguidos, pero los 6 tiros seguidos dan precisamente en el mismo sitio, según lo que apunta el tirador, pero desviados hacia un lado. Pero no es falla de él, es falla del instrumento. Entonces, el instrumento, en este caso, no es preciso. Es preciso, pero no es exacto, como lo vamos a ver más adelante. En cambio, la imprecisión es cuando las observaciones que se hacen difieren mucho entre ellas y no se van hacia un solo lado, no están agrupadas en un punto, sino que están esparcidas de diferentes. Sin embargo, dentro de estas dos imprecisiones, esta de acá tienen cierta exactitud, en cambio esta de acá son inexactas. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver con mejor imagen. Entonces, la precisión se ve en forma horizontal. Precisión alta, la 2 de arriba. Precisión baja, la 2 de abajo. Pero la exactitud la vemos en horizontal. La exactitud alta está en la primera, que además es altamente precisa, y en cambio en la de abajo, siendo de una alta exactitud, la precisión es baja. En cambio aquí es de una alta precisión, pero la exactitud es baja. ¿Por qué? Porque no se acerca al valor real que se quiere medir. Y por último, esta última, su exactitud y su precisión es baja en ambos casos. Se dispara y el valor real está lejos de ser alcanzado. Otra característica de la medición es el error y el sesgo. Hablamos de error cuando las desviaciones que ocurren de una manera desorganizada, sin ninguna tendencia, sin ninguna sistematización a un determinado punto, ¿no? Y entonces uno observa que se esparce ampliamente en el tablero. Sin embargo, cuando la desviación tiene una tendencia a irse hacia un lado o ir siempre sistemáticamente al mismo sitio, entonces hablamos de sesgo. ¿Se acuerdan de las láminas anteriores? Una que agrupaba toditas hacia acá. ¿Cuál era el sesgo? El sesgo es el instrumento. En ese caso la escopeta está desviada, ¿no es cierto? Y entonces siempre sale hacia un mismo, a pesar de que apunta bien, aparentemente con el puntero está en el mismo valor real, sin embargo a la hora que dispara se desvía porque el instrumento, el cañón, está desviado hacia un lado. Entonces eso me está diciendo que cuando hay un sesgo es muy probable que el instrumento esté errado, y eso altera la validez interna del estudio, de la investigación, del estudio del brote, de la tesis, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que hay que prever,
porque eso se hace en la planificación del proyecto de investigación. ¿Con qué instrumento vas a recoger la información de tu variable? Ese instrumento tiene que estar bien calibrado, incluyendo si se trata de una encuesta. Las preguntas tienen que estar bien hechas, que no generen confusión, porque si la encuesta genera confusión, las respuestas van a salir disímiles y van a marcar error, ¿no? Y si la pregunta está mal hecha, puede haber inclusive sesgo en la respuesta y estás teniendo un problema de validez interna en el estudio. ¿De acuerdo? Más aún si es un instrumento, balanza, cualquier instrumento de laboratorio que quiera medir alguna sustancia en el cuerpo, tienen que estar adecuadamente calibradas. Bien, entonces ahora hablaremos sobre operacionalización de las variables, que tiene 3 pasos. El primer paso para operacionalizar, necesitamos identificar la escala de medición según la variable y darle el valor final a esta variable. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser nominal? ¿Va a ser ordinal? ¿Va a ser intervalo o va a ser numérica? Eso es lo que tenemos que determinar en este primer paso. ¿De acuerdo? Y según eso, ¿qué valores va a tener? Si va a ser dicotómica, por ejemplo, ¿es sí o no? Si es variable de algún tipo de pregunta, ¿no? O si es variable de sexo, es hombre o mujer. Si es variable enfermedad, está sano o enfermo. O sea, ¿qué tipo de valores van a tomar? Si va a ser ordinal, ¿qué clasificación va a tener? Si va a ser intervalo, ¿qué va a hacerse? Aquí, en el primer paso, se define tanto el tipo de escala que se va a usar y los valores finales que se va a tener. En el segundo paso, ¿cómo le doy esos valores finales? ¿Qué criterio voy a utilizar para dar esos valores finales a esa variable? Y en el tercer paso es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el procedimiento para hacer la medición de esa variable? Entonces veámoslo con un ejemplo, un par de ejemplos. El primer ejemplo dice que es una categoría nominal porque los valores finales van a ser con diabetes o sano. Primer paso. Primero defino mi variable que es nominal y los valores finales van a ser con diabetes o sin diabetes, ¿no? Sano. Segundo paso, ¿cómo asumo que tiene diabetes? ¿Cuál va a ser mi criterio para decir que tiene diabetes? Entonces yo digo, criterio para valorar glucosa plasmática, o sea, en sangre, mayor de 120 miligramos por decilitro. Ese significa que es con diabetes. Si está por debajo de ese valor, es sano o sin diabetes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, ahí viene. Entonces, el procedimiento es 10 centímetros de sangre que se toman en la mañana en ayunas, luego centrifugado, o sea, separo solamente el plasma, y medición en suero por el espectrofotómetro calibrado con personal calificado. O sea, tiene que ser personal calificado, no cualquiera me va a hacer la medición de la glucosa en sangre. Entonces, ese es el procedimiento. Y entonces ya tengo definido operacionalmente mi variable. Para eso hay que hacer para cada variable que va a ingresar en el estudio. Por eso que cuando se hace un estudio no se pone un montón de variables, se recoge toda la información que al final no se va a usar. Solamente en el estudio deben tener las variables que se van a usar. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en este caso anemia, en niños. Escala de medición de la variable ordinal. ¿Por qué? Porque los valores finales en este caso van a ser sano, con anemia leve, con anemia moderada y con anemia severa. Ah, muy bien, ya tengo entonces la categoría según la escala y tengo ya también los valores finales. Y ahora, ¿cómo le doy los criterios para cada valor? Acá le digo, los criterios van a ser la hemoglobina. Si la hemoglobina es mayor o igual de 11, es sano. Si la hemoglobina está entre 10 y 10.9, es anemia leve. Si está entre 7 y 9.9, es moderada. Y si es menor de 7 gramos por decilitro, es anemia severa. Entonces, esto ya, segundo paso, digo cómo es que van a ser los criterios para asignar en la escala a la variable que estoy asignando, ¿no? que estoy operacionalizando. Y entonces, y ahora ese criterio que yo he decidido, ¿cómo lo voy a hacer? Acá está el procedimiento. Tomo una gota de sangre, ¿no? Por función del dedo, puede especificar inclusive si pongo dedo medio, dedo anular, ¿no? Y medición por hemoglobinómetro portátil calibrado realizado por personal calificado. En niños pongo edad, no por si menos de 6 meses ni de más de 59 meses, y que tienen consentimiento de los papás para que se le tome la muestra de sangre. Ese es mi procedimiento. Bien, lo que sí se les debe decir es que la definición operacional indica cómo se va a manejar la variable.
en el estudio que estamos planteando. Además, pues, resultará sencilla si es que existen instrumentos estandarizados, ¿no? O sus diferentes categorías o matices están claramente definidos. Si no lo están, entonces se hace más difícil. Eso dependerá de qué tipo de variable estamos manejando. Ahora, por ejemplo, supongamos que la mitad del salón decide hacer un estudio de diarreas y la otra mitad también. Pero este grupo define, por ejemplo, operacionalmente diarrea como 3 deposiciones o más en el día. Y este grupo dice, no, a mí no me interesa la frecuencia, a mí me interesa la consistencia y diga que la deposición sea líquida o semilíquida. Entonces ellos hacen su trabajo, tienen su estudio. Este grupo hace su trabajo y tiene su estudio. ¿Lo podemos comparar? ¿Qué dicen? ¿Por qué no? Sí, se puede. Si no son de diarrea. Porque los criterios para decidir qué es diarrea son diferentes. Mientras acá hablaban de frecuencia, acá hablaban de consistencia. Entonces, la finalidad de operacionalizar una variable es que mi trabajo lo pueda comparar. Si yo defino solamente con frecuencia o con consistencia, lo puedo comparar con otros estudios que se han hecho en el mismo país, en la misma región o en otros países. Entonces, si no lo puedo comparar, no puedo ser muy arbitrario en cómo yo defino operacionalmente mi variable. Tengo que usar la definición que más o menos se utiliza de manera estandarizada. Por eso el comentario que es sencilla cuando ya está estandarizado. Entonces, para la diarrea debe usarse 3 deposiciones o más, líquidas o semilíquidas. El conjunto es que todo el mundo utiliza. Cuando ya tengo así completa la definición, entonces ya puedo comparar con los demás estudios que han hecho sobre diarrea. Incluso tengo que comparar según el grupo etario. Si yo agarro, digo, en menores de 6 meses y el otro trabajo es de niños de 3 a 4 años, tampoco lo puedo comparar porque son 2 grupos etarios diferentes. Porque este tiene unos factores de riesgo y este tiene otro factor de riesgo. Mientras este no camina y solamente el lacto toma biberón, ese de acá camina adentro de su casa y fuera de su casa. Entonces los factores de riesgo son completamente diferentes. Eso es lo que hay que tener en consideración cuando se define operacionalmente una variable. Por último, los hechos o eventos o fenómenos epidemiológicos se expresan utilizando en la mayoría de las veces criterios matemáticos y estadísticos. Sin embargo, cuando hablemos de causalidad, eso vamos a ver que está un poco tendiendo a cambiar. El punto de vista epidemiológico, que nació con no, es que todo se pueda medir, todo se pueda cuantificar, ¿no? Todo sea cuantitativo, pero existe una serie de cosas cualitativas que podríamos eventualmente también ser usadas y que están también modificando un poco la conducta de los hechos o eventos que estamos bajo vigilancia, pero que en su momento lo veremos cuando toque esa clase de causalidad. Lo que sí es que, dado que tenemos esta tendencia de ser matemáticos y estadísticos, tenemos cifras absolutas y relativas. ¿Y cuál es la importancia de eso? Yo tengo acá, por ejemplo, total de casos de sobrepeso por regiones en niños menores de 5 años en valores absolutos. Y fíjense que ¿cuál es la zona de mayor riesgo? Aparentemente, Lima. Pero eso está alterado porque Lima tiene la mayor densidad poblacional, por tanto está la mayor cantidad de niños en esta región. Obviamente va a tener que salir que el mayor número absoluto está en Lima. Pero si eso lo volvemos proporción y lo hacemos en función de la población, entonces el mapa cambia, porque ya acá hablamos de porcentaje de casos. Y en este caso, ¿quién está teniendo proporcionalmente mayor número de niños con sobrepeso? Tacna. Entonces el panorama es completamente diferente. Y en este caso, cuando usamos proporción, es más fácil comparar, porque hemos tomado una proporción de la población total para hacer los fines comparativos.